Vamos a ver, ¿un profeta no tiene derecho a agregar o contradecir la Biblia? Johnny, vámonos al siguiente. Escuche esto, un profeta no tiene derecho a agregar o contradecir la Biblia. Es importante eso. ¿Sí me entiende? Pero ya si le dicen, pues fíjate que el Señor dice que no le hace que te tomes una copita, no es ninguna. No, la Biblia, el profeta no puede contradecir la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Hay profetas que dan unas profecías que digo, ay, si la dieron temprano, ¿sabe qué cenarían? Un profeta no puede llegar aquí y decir al pastor, hermano, el Señor me dijo que usted tiene que hacer esto y esto, pero nada de eso. Hace tiempo vinieron unos hermanos, ya no vienen, pero algunos de ellos querían darme indicaciones de lo que teníamos que hacer en la iglesia. Un hermano me dice, hermano, yo vengo a decirle que Dios dice que tienen que abrir otro culto de oración y... le digo, muy bien, hermano, gracias. Voy a esperar la confirmación de Dios para eso. ¿Está conmigo? Entonces, un profeta, a veces en la iglesia, hermano, es muy común que vaya un profeta a la iglesia y como es el profeta, pues el pastor tiene que obedecerlo porque es el profeta. ¿Es el profeta? No, hermano. En la iglesia, escúcheme, en la iglesia local, el pastor es más que el profeta. Y la autoridad del pastor es más que el profeta. Por eso tengamos cuidado, los hermanos maduros aquí, alguna vez vamos a traer profetas, estén listos a lo que escuchan y vean, para saber y ayudar a los hermanos, porque hay muchos hermanitos, tristemente, yo a cada uno de ustedes los sé maduros en el evangelio, pero hay hermanitos tristemente que no están conformes y van con el profeta a ver qué les dice. Escuche esto, el profeta viene a dar una palabra a la iglesia y se va. Pero la autoridad del pastor, hermano, es más grande que la del profeta en la iglesia local. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Si un profeta viene y le dice, Daniel, tú tienes que vestirte de traje. El Señor dice que tienes que vestirte de traje. Usted puede decir, hermano, discúlpeme, pero el pastor me autoriza a venir así. Se acabó la discusión. ¿Sí me entienden? El problema, ¿sabe qué? Muchas veces. Yo estaba una vez en una iglesia y estaba un profeta y decía, hermanos, es que la gente se emociona con los profetas, ¿sí o no? ¿Sí se emociona? ¡Ay! Hermano, Dios dice que tú vas a ser millonario. ¡Ay! Como aquel que decía, Señor, que me saque la lotería, Señor, que me saque la lotería. Señor, que me saque la lotería. Ya estoy, hora y hora que sacara la lotería. Señor, que me saque la lotería, Señor. Dice el Señor, ay, mi hijo, está bien, pero pues en vez cómprate el boleto. Voy a sacarse la lotería y me había comprado el cachito. ¿Cómo se va a sacar la lotería así? Entonces la gente es muy... Llega un profeta y ¡ay! El profeta. Pues los profetas siempre son bien aceptados donde sea, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hasta va pasando el profeta con su libro y toda la gente... ¡Ay, el profeta! ¿Sí me entienden? Pero cuando dicen, ahí va el pastor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí va el líder de alabanza, ¿sí o no? Ahí va el líder de las damas, el líder de los matrimonios. Pero ¿qué pasa cuando pasa el profeta? ¿Ha visto, hermano Omar, cómo pasa el profeta? Buenas tardes. ¿Sí o no? Ay, el profeta, tráigale un agua al profeta, tráigale esto al profeta. Hermana Lupita. No. ¿Sí o no? ¡Sí! Porque a quién no le gusta que le den una profecía y más cuando es un profeta que dice, me va a dar una palabra, ya pasó mañana voy a tener la cuenta llena en el banco. Sí, le gusta a la gente los profetas. Pero hay aquel que le diga al pastor, hermano, arrepiéntete. ¡Oh, ese no es profeta! ¿Sí o no? Sí. Aquel que le diga a usted, arrepiéntete porque hay pecado en tu vida. Ese no es profeta, hermano, ¿para qué anda invitando a ese hermano? ¿Sí o no? Sí, pero cuando pasa el pastor, ahí viene. Pónganse como que ustedes, ¿sí me entienden? Sí. Una vez estaba un profeta y pues en una iglesia, estábamos en una iglesia y pues todos bien contentos, pues el profeta estaba ahí y venía y entre de más lejos venga, es más emocionante, ¿sí o no? Sí, ay,
viene de las Filipinas, ¿verdad? Aunque sea entre Filipinas e Inglaterra, ahí de la colonia moderna. Pero viene de las Filipinas y luego impresiona. Mire, hermano, ya me la sé todo eso. Tiene que estar usted maduro en eso. El profeta, un hombre que se para al frente para presionarlo, va a decirle que es profeta y que ha predicado en la iglesia más grande y que ha estado, fíjese, que ha predicado en la iglesia más grande de México, que ha estado con el más grande profeta de México, que ha platicado y ha comido con Billy Graham, con, ¿cómo se llama el hermano de Nigeria? T.B. Joshua, para impresionarlo, porque es, lo primero que hace un profeta, hermano, es impresionar. Eso me lo dijo un hermano de Estados Unidos, hace muchos años. Hermano, tienes que decir algo para impresionar a la gente. Él era un evangelista y recibí invitaciones para allá y para acá. Una vez hasta le dijo a la gente, ¿se acuerdan del muro de Berlín que cayó? Y yo andaba allá, imagínense nomás, hermano. ¿Sí o no? Sí. Yo, ¿cómo que yo? Es más, hasta nos enseñaron unas fotos. Miren, este que está tirando la estatua de Lenin era yo. Siempre te van a pantallar primero. Entonces está un hermano, y entre más lejos, de más venga y todo eso, no, te va a impresionar más. Impresiónate con la palabra de Dios, que Cristo te impresione todos los días. Que Cristo sea tu impresión. Dile, Señor, sorpréndeme hoy, quiero verte hoy, quiero sentirte en mi vida, quiero disfrutar tu presencia, Señor, disfrute la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Usted necesita más la presencia de Dios que cualquier otra persona. Y ese hombre decía, hermanos, el Señor me dijo, claro que el pastor ya le había dicho, hermano, estamos hablando con un localote grandote. Y pues dijo, pues ahorita, yo creo que dijo el hermano, yo ahorita voy a quedar bien con el pastor. Aquí, hermanos, el Señor dice que en 3 meses, en 5 meses, tú vas a estar en un local más grande, y no... Y yo dije, no, se está emocionando mucho este hermano, pero toda la gente, amén. No, pues el pastor estaba, amén, y yo, ay, amén. Y yo estaba ahí bien serio, como está el Dani, así como viéndome nomás, así. ¿Sí me entiende? Y yo estaba aquí, estaba el hermano Lupita, el hermano Alfonso, yo estaba aquí, y hasta menos adelante, pero es que yo, miren, si hay algo que Dios me ha dado mucho es el discernimiento de una persona. Discernir espiritualmente una persona que dice cómo está espiritualmente, por más que, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo está, hermano? Bien, yo lo percibo, yo lo discierno. No sé si sea eso un don, pero bueno, no es el tema ahorita. Pero entonces yo me quedaba así como está Dani, así. Y el hermano, pues bien, no sé, como todos acá de este lado brincaban y todos. Amén, aleluya, Cristo vive. Ahora, esa profecía no se cumplió, No se cumplió. No se cumplió. Pero la gente estaba bien emocionada. Pero yo estaba allí bien serio, bien así. Y el hermano empezó a verme. Empezó a verme que yo ni aplaudía ni decía... Hay gente que aquí no lo cree, ¿sí o no? Sí o no, sí, empieza. Hay gente que aquí no lo cree. Hay gente que da, ¿qué sabe? Yo dije, ay, hermano, aquí no se va a acabar la profecía esa. Hermano, el local, cuando es de Dios, va a venir aunque yo esté serio o aunque yo esté contento. No vino. No le vino 2, 3, 4, 5 años, yo creo que como 8 años después. Local grande. Pero yo sentía que no era ese el momento, que no era una palabra de Dios, que no era más que para congraciarse con la gente y con el pastor. ¿Está conmigo? Tristemente o alegremente, no sé, pero se discierne cuando es una palabra de Dios. Se discierne cuando es un hombre de Dios y cuando es una mujer de Dios. ¿Sí? Una profecía entonces no tiene derecho de agregar o contradecir la palabra de Dios. Cualquier profecía que te digan tiene que estar respaldada por la palabra de Dios, probada por la palabra de Dios. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento y toda profecía tiene que estar respaldada por la Biblia. ¿Está conmigo? Un profeta del Antiguo Testamento tenía autoridad de escribir la Escritura. Un profeta del Nuevo Pacto no tiene esa autoridad, sino tiene que someterse a la enseñanza bíblica.
Algunos pastores todavía dicen, hermano, tengo una palabra de Dios. Ah, pues escríbela. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. Un profeta del Antiguo Testamento tenía autoridad de escribir la Escritura. ¿Se acuerdan? Todo profeta tenía que escribir lo que Dios le daba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tiene esa autoridad, sino tiene que someterse a la enseñanza bíblica. Es decir, el profeta del Antiguo Testamento decía, recibía una revelación de Dios. Recibía una revelación de Dios para el pueblo. Y escribía esa revelación y se quedaba plasmada en la Biblia. Se quedaba plasmada. Por ejemplo, Isaías, el libro de Isaías fue escrito porque le venía la revelación de Dios a Isaías y Isaías le escribía y quedaba ahí como autoridad, como dirección para el pueblo, como exhortación al pueblo. Entonces permanecía Miqueas, Jonás, Habacuc, Sofonías, Daniel, ¿quién más? Isaías, Jeremías, escribían lo que Dios les daba y quedaban esos libros como autoridad. En el Nuevo Testamento eso ya no. Algo que yo escribo ya no tiene validez, porque la Biblia está más arriba. Y ya toda revelación del Nuevo Testamento ya está aquí en la palabra de Dios. Toda revelación al profeta del Nuevo Testamento tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. ¿Entiende cuál es la diferencia entonces? Ok. Siguiente. Pero ¿y cuál sería un ejemplo de una profecía sujeta a la palabra de Dios? Puede ser. Estaba platicando con mi esposa hace días y cuando nosotros damos una palabra a una persona de acuerdo a la palabra de Dios y sujetando la palabra de Dios, esa es una palabra, eso es una profecía. Por ejemplo, yo le puedo abrir una palabra para usted y puedo decir, y puedo Dios decirme, ¿sabes qué? Esta palabra, dásela a la hermana Alfonso. ¿Sí me entiendes? Entonces hay una palabra del viejo o del viejo. Sí, exacto, pero es una palabra que ya tiene que ver con la palabra de Dios. Porque, o sea, la palabra de Dios es poderosa. Y hasta se me enchina el cuero, es poderosa la palabra de Dios. O sea, yo no le puedo decir mi palabra porque... Que dile que se esfuerce y que sea valiente. Esfuércese y sea valiente. No tema ni desmaye. Vean el poder de la palabra, porque la palabra ya está. ¿No pueden percibir la palabra, el poder de la palabra? ¿Cuántos perciben el poder de la palabra ahorita? Amén. Ya está. Y esa palabra, hermano, a usted le va a ayudar. A Wendy le va a ayudar una palabra que Dios le dé ahí. ¿Está conmigo? Pero ya va conjugada esa palabra. También hay una palabra que va conjugada con los otros dones. El de sabiduría y el de ciencia. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, yo tengo el don de profecía. Me acerco con usted y empiezo a orar por usted. Pero Dios me revela, por medio del don de ciencia que me ha dado, si lo tuviese, me revela que usted está pasando algo difícil en su trabajo. Dios me lo revela, Dios me lo hace saber, una palabra de ciencia que viene a mi corazón, algo que yo no conocía, sino que es una revelación de Dios. Entonces, junto con esa palabra de ciencia me viene una palabra de la Biblia. Entonces, yo le digo eso, ¿no? Y ahí está conjugado el don de ciencia con el don de profecía. Algo que lo va a consolar y algo que yo no sabía, pero que Dios me lo dijo. Y a lo mejor yo no le voy a decir, porque ha pasado muchas veces, quien puede tener este don, que no le vamos a decir exactamente que Dios me reveló lo que le está pasando. Porque Dios es muy cuidadoso en eso. ¿Sí me entiende? Inclusive Dios me ha dicho, esta persona, aquella persona está en este pecado, en aquel pecado. Dios es muy cuidadoso, Dios no va a exhibirte, ni ante mí. Dios me lo hace saber, pero yo tengo que sujetarme, tengo que callarme la boca, porque Dios no me mandó a herirlo. Dios no me mandó a exhibirlo, Dios me mandó a animarlo, hermano, levántese, hermano, busque de Dios, hermano, Dios está esperando que usted se levante, haga algo para Él, etcétera, etcétera. Pero yo no voy a exhibir al hermano, aunque yo tenga el don. ¿Está conmigo? Entonces, ahí se conjuga entonces la palabra de profecía
Pero, escúcheme, hay algo muy importante aquí. Que aunque yo estoy enseñando esto, pero cuando viene el Espíritu Santo, rompe todo esquema. ¿Está conmigo? ¿Sí me entiende? Sí. A lo mejor el Espíritu Santo dice, pasa, y puede decirle algo, pero solamente a través de un profeta, pero todo no tiene que salirse, aunque le dé una palabra, no tiene que salirse de la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Aunque no sea un versículo bíblico, pero todo tiene que estar ajustado a la palabra de Dios. Que no contradiga la palabra de Dios, ni le agrega ni le quita. Entonces, escúcheme esto, estamos hablando del don de profecía. ¿Sí? Estamos hablando del don de profecía. Hay muchos otros don, hay muchos otras profecías, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado mucho de esto en muchas otras ocasiones, pero estamos hablando del don de profecía. Entonces, Jesucristo ministraba con 1, 2 o hasta 3 dones, ministraba Cristo. De sabiduría, de ciencia y de profecía. Tenía una palabra para la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Conmigo. Tenía una palabra de sabiduría, de ciencia, sabía lo que había en el corazón y la vida de esta persona, pero también le envió el mensaje de salvación. Y también la perdonó. Y el perdón y la salvación vienen ¿en dónde? En la palabra de Dios. Importante, analicen la vida de Cristo, analicen sus palabras, analicen sus encuentros con la gente y vean los dones ahí. Ahí están los dones. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso lo llenan todo en todo. Por eso aunque toda la palabra es inspirada por Dios, pero veamos el mensaje de Cristo. ¿Está bien? Sí. 1 Corintios, aclaraciones respecto al don de profecía. Iba a leer esa palabra de Pedro. Vamos a ver si alcanzamos a verla esta vez. Amén. ¿La tienes, Dani? Segunda de Pedro, sí, pero no me acuerdo qué número. Segunda de Pedro. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a irnos al 19. Amén. Y la hermana Erika. Estén orando, hermanas. Estén orando, hermanas. Necesitamos levantar un ministerio de mujeres. Ya mi esposa dijo que sí. Ya no nos faltan las hermanas. ¿Está bien? Prepárense, porque cuando las hermanas se juntan, va a temblar la iglesia, hermano. Va a temblar de milagros. ¿Amén? Bien, 1 Pedro 1, 19 y 20. ¿A ti? Tenemos también la palabra profética más segura. Fíjese bien. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. 19. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, es decir, entiende primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada. Porque nunca, 21, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ya tenemos la palabra profética más segura. Por eso ya los profetas ya no escriben sus libros. Está escrita, es la palabra profética más segura, la Biblia. ¿Está conmigo? Vamos a ver las citas antes de que las aclaraciones con respecto a la profecía. El amor en 1 Corintios 14, el amor es la motivación principal.
Es decir, ¿qué te mueve a la profecía? El amor. No que todos me reconozcan, no que todos vean, no para mangonear a los pastores, a los líderes, a las familias de los pastores, a las familias de los líderes. Escúcheme, la profecía, la motivación principal de un profeta debe de ser el amor a la gente. ¿Está conmigo? Nunca manipular, nunca dar dirección. Si un profeta viene a la iglesia y quiere cambiar y te dice a ti, estás llegando a las 6 de la tarde, la iglesia llega, allá en mi iglesia llegamos a las 7 de la tarde. Es más, ¿a poco tienen el culto a las 7? Sí, no, allá en mi iglesia lo teníamos a las 5. Y porque el profeta tiene su iglesia, su culto a las 5, ¿todos se van a mover a las 5? No. Es que ya no le decimos diáconos, les decimos sugieres. Allá, escúcheme esto. Es que ya no dejamos que nadie vaya o tome agua. Allá. Es que ya las hermanas tienen que venir con faldotas. Allá. ¿Sí me entienden? ¿Ande? Con su velo. Con su velo. Allá, tengan cuidado. Porque muchas cosas que los profetas hacen en su casa espiritual, quieren imponerlo en las iglesias. No, hermanos. No. ¿Está conmigo? Sí. No. No, ya estamos con himnarios, hermano. No sé ustedes por qué no traen himnarios. Sí es cierto, el pastor aquí sabe. No, hermanos. El profeta viene a dar una palabra y no viene a imponer reglas, costumbres, ni nada de nada. Allá los matrimonios se sientan de este lado y los jóvenes de acá. Allá. ¿Sí me entienden? Tengamos cuidado con eso. Allá los jóvenes no tienen novia, los líderes y los jóvenes del ministerio no tienen novia. Allá. Mientras el pastor regule y esté de acuerdo y los en el noviazgo dentro de la iglesia, es dentro de la iglesia. Si allá no, pues allá, hermano. ¿Está conmigo? Allá. Aquí sí lo permitimos en orden. Amén. Un orden, hermano, bien establecido y adelante. Sabiendo de qué es el noviazgo, etcétera, etcétera. Entonces, el profeta puede... el amor es la motivación. Seguid el amor, dice la Escritura, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. ¿Qué dice alguna versión diferente en el versículo 1? Empeñense en seguir el amor. Empeñense en seguir el amor. Y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. ¿Qué más? Gracias, Ana. ¿Qué más? Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente el don de profecía. Muy bien. ¿Otra vez el inicio mismo? Busquen el amor. Busquen el amor. ¿Qué motiva al profeta? El amor. El profeta debe ser un hombre el que más amoroso sea en la iglesia. El que muestra más amor. Vamos a esta cita que me parece importante. A mí, ahí mismo, capítulo 14, verso 29 y 33. Amén. Ahora, ¿están entendiendo o no? Me regreso. Hermana, ¿alguna pregunta? Hermana Lupita. ¿Sí? ¿No? Hermano Alfonso. No. ¿A pie? No, está bien. Es que como los dos están comiéndose los dedos. Sí, vale. ¿Hay preguntas, dudas, quejas, sugerencias? Bien, con este vamos a continuar. 29 al 33. ¿Está conmigo? Vean lo que dice. El profeta, el título es: el profeta puede controlarse y debe profetizar ordenadamente. Siguiente versículo. Dice así: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué dice? Juzguen. Ay, hermano, es que yo sabía que no se debía de juzgar. Pues en la profecía se tiene que juzgar. ¿Está conmigo? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo les fue revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero. Y lógico parece ese. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean, ¿qué dice? Exhortados. ¿Sí está conmigo leyendo?
Fíjese, ahí está, vean lo importante del don de profecía. Y los espíritus de los profetas están sometidos o sujetos al profeta. Es que sí, cada hermano, es que no me puedo detener. Sí te puedes detener. ¿Está conmigo? Porque ahí hay una verdad. Ay, cada vez, es que hermano, no puedo detener. Sí te puedes detener. ¿Sí me entiendes? El espíritu del profeta está sujeto a él, a su voluntad, a su conciencia, a su razonamiento. ¿Está conmigo? ¿Sí lo vio? ¿Sí lo captó bien? Entonces, hermano, cualquier persona que diga que hermano, el espíritu no, sí se puede controlar. Sí. Pues Dios, fíjese bien, Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Primera Tesalonicenses, vamos a leerlo ahí, Johnny, fíjame el segundo. Requiere balance, es necesario valorar y probar los profetas. No apaguéis el espíritu, ni menosprecéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. No toda profecía es predicción del futuro. El profeta debe usar discernimiento en el uso de su revelación. No toda profecía es para compartirla públicamente, lo que decía hace rato. No todo es para compartirla públicamente. A veces la revelación sirve para guiar en la oración y nada más. El profeta no siempre sabe cómo aplicar el mensaje. Hay que tener mucho cuidado en interpretar y aplicar la revelación para las vidas de los demás. Fíjese bien. ¿Qué hubiera hecho Pablo si dice, ay, me van a atar allá? No voy. No voy, aquí me quedo. ¿Sí me entiende? Vean lo que hizo. Dice, Agamo recibió un mensaje de las prisiones de Pablo, pero Pablo siguió adelante de todos modos bajo la voluntad de Dios. ¿Qué hacen? Inclusive Pablo, dice la Biblia que Pablo ya se iba. Y dijeron a los discípulos, no te vayas, te van a allá, te van a... No, déjenme, me imagino a aquellos ahí agarrándolo del pie, suéltenme, ¿verdad? Porque no querían que le pasara nada, pero Pablo dijo, no, si tengo que irme. ¿Está conmigo? Sí. Y bueno, Caifás también profetizó la muerte de Jesús y lo tomó como una aprobación de la crucifixión. Cuidado con esto, luego lo voy a aclarar esto, porque ya estamos sobre el tiempo ya. ¿Está bien? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Pastor, entonces cuando dicen, es que a mí me profetizaron que iba a ser un pastor. Hermano, ¿le digo algo? Ahí ya no entró, ¿verdad? No, hermano. Fíjese, hermano. A esta muchacha que falleció, o no sé qué pasó, en un accidente, una cantante. Hay videos donde le profetizan que va a ser una sierva de Dios y no sé qué cuánto más, hermano, y todos ahí alrededor de ella. No era de Dios, hermano. Es lo que te digo, es lo que les digo. Muchos profetas tristemente tratan de quedar bien antes de dar una verdadera palabra de Dios. ¿Por qué no le digo, yo veo que tú vas a seguir en el camino este? Dios te dice que te arrepientas. ¿Le dijo?